Buen día amigos y amigas, nuevamente estamos encontrándonos con una nueva experiencia de aprendizaje 4, la actividad 10 para quinto grado que se titula Comprender las propiedades de la materia permite aprovecharlas para conservar la salud. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Analizaremos qué son los principios activos y cómo se estudian y determinan. Responderemos la primera pregunta, ¿qué son los principios activos? Para ello vamos a leer la primera parte del texto, Principios activos de las plantas. Principios activos o fitocomplejos. Se entiende por principio activo aquella molécula que posee actividad farmacológica, farmacia, ya te suena, ¿no? Y que es susceptible de utilización terapéutica, es decir, que es fácil de utilizar como una medicina. La clínica y la experimentación farmacológica nos han demostrado que la acción de una planta no se puede explicar por la de uno de sus principios activos. La acción farmacológica de las plantas se debe en mayor parte de los casos a los llamados fitocomplejos, en los cuales están incluidos los principios activos junto a otras moléculas aparentemente inactivas pero ayudantes. El ejemplo de fitocomplejo tenemos, por ejemplo, los cítricos. ¿Quién no conoce una naranja? Estos tienen, como ya conocemos, la vitamina C, que es un principio activo, pero este principio activo no puede funcionar sin su mano derecha, que es el pentahidroxiflavanol, un excipiente. Todos los principios activos cuentan con un excipiente. Sin el excipiente prácticamente no son nada. Como ejemplo vamos a tomar una investigación que se realizó en ratoncitos de laboratorio. Le aplicaron vitamina C separada del excipiente a unos ratoncitos y a otros le aplicaron solamente la pentahidroxiflavanol separada de la vitamina C, o sea, no les dieron juntos, les dieron por separado. Y estos ratoncitos, como bueno, ya sabrás que la vitamina C ayuda, o más bien dicho, previene las apariciones del escorbuto en la boca o en algunas partes del cuerpo, en el caso de los animales. Y pues estos ratones que consumieron solamente la vitamina C sin el excipiente, de todos modos desarrollaron el escorbuto, es decir, que no les hacía ningún efecto tener la vitamina C sola. Tampoco pasó alguna cosa buena con los que consumieron el excipiente solo. Ninguno de los dos grupos de ratones logró evitar la aparición de los escorbutos. Pero después de esta investigación aplicaron nuevamente la vitamina C junto al excipiente, o sea, los dos juntitos, y estos ratoncitos sí evitaron la aparición del escorbuto. Es decir, que la vitamina C con el excipiente pentahidroxiflavanol es como decir que los principios activos sin los excipientes no son nada. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Qué son los principios activos? Eso nos lo mencionaron en el texto. Vamos a hacer una síntesis pequeña. Se entiende por principio activo aquella molécula que posee actividad farmacológica y que es utilizable terapéuticamente. ¿Cómo se explicaría que un principio activo sintetizado no tendría el mismo efecto si se consume de la misma planta? En este caso estoy usando un poco más mi razonamiento, basada también en algunas cosas científicas para no salirme del tema. Algunos principios activos requieren ser sintetizados y extraídos de la planta científicamente, pues al consumirlos directamente de la planta no se pueden obtener las propiedades terapéuticas esperadas. Solo quisiera agregar que el principio activo sintetizado no va a tener el mismo efecto de la planta. Bueno, esto puede ser negativo o positivo también. Solo voy a dejar hasta ahí todo eso. ¿Qué diferencias hay entre un principio activo de origen vegetal y otro de origen sintético? Los principios activos de origen vegetal son los que se extraen y se consumen directamente de la planta. Los de origen sintético son los que fueron extraídos de la planta pero tuvieron un proceso donde fueron alterados y extraídos científicamente para crear medicinas procesadas. Como ejemplos puedo citar aquí a la savia de la sábila. Es algo que se extrae naturalmente de la misma sábila, pero actualmente hay otros medicamentos que son la misma cosa solo que procesados, ¿no? Les agregan alguna cosa, algo que sea para que dure más tiempo y que no se venza, y todas esas cosas ya lo procesan, ya no es tan natural como debería ser, ¿no? Por eso se les dice a los principios activos de origen vegetal y otros de origen sintético. Paso 2. Ahora que ya sabemos qué es un principio activo, deberemos averiguar cómo es que los científicos saben qué contienen. Para ello vamos a revisar la segunda parte del texto. Las siguientes imágenes demostrarán cómo hacen los científicos para obtener los principios activos de las plantas. Este es todo un proceso. Primero pasan a la colección
al secado, la muestra molida, la maceración, la filtración, evaporación del solvente, secado del extracto, almacenamiento, luego al fraccionamiento cromatográfico, aislamiento y purificación. Si es que desean, le hacen una cromatografía de capa fina y ya tienen ahí extraído el principio activo de cada planta. Las plantas medicinales, dependiendo de su composición, pueden ser recolectadas por hojas, flores, capullos, frutos, semillas, corteza, raíz y rizoma. ¿Cómo es que los científicos saben qué contienen? Acabamos de ver todo el proceso por el cual pasan esas plantas para que los científicos puedan saber qué principios activos tienen. Así que vamos a decir, los científicos pasan las plantas medicinales por un minucioso proceso para que se extraigan los principios activos con extremo cuidado. ¿Cuáles son los mecanismos que se emplean para la recolección y procesamiento de las muestras vegetales? Bueno, acabamos de ver también todo eso, solo que vamos a detallar. Colección, secado, muestra molida, maceración, filtración, evaporación de solventes, secado de extracto, almacenamiento, fraccionamiento cromatográfico hasta llegar a la recolección o obtención de los principios activos en sí. ¿Cómo crees que funcionan el espectrómetro de masas y la resonancia magnética nuclear para la determinación de los componentes de los principios activos de las plantas? En este caso no nos mencionaron mucho, solamente dijeron que el espectrómetro de masas y la resonancia magnética nuclear se usan para determinar componentes de las plantas, pero no nos explicaron cómo. En este caso nos están dejando nuestro criterio para decir cómo creemos nosotros que funcionan esas cosas. Esta es una imagen que yo saqué de internet, en la cual aquí podemos ver cómo entra la muestra de la plantita que quieren analizar. Aquí pasa por todo un proceso donde hay iones, hay una fuente de corriente de electrones también, hay un calor que vaporiza la muestra. Esto pasa por aquí por un imán para que del campo magnético desvíe los iones más ligeros, y aquí en este detector pasa los resultados de la muestra, ¿no? Esto es lo que funciona, esto es cómo funciona el espectrómetro de masas. En el caso de la resonancia magnética nuclear es un poco más complicado. No obtuve ninguna foto, pero pude sacar algo de mi conclusión de haber buscado en todo internet, que es la siguiente. La resonancia magnética nuclear sirve para poder analizar cuantificadamente la estructura molecular de los agentes activos. Esta se lleva a cabo mediante ondas magnéticas parecidas a los rayos X, pero no totalmente igual a ellos. Paso 3. Ahora que ya sabemos cómo se determinan cuáles son los principios activos de las plantas, deberíamos averiguar qué necesitamos saber para comprender la estructura de los principios activos. Vamos a revisar el siguiente texto. Los principios activos de las plantas están hechos de átomos y de moléculas. Para responder esta pregunta debemos saber de qué está hecha la materia y qué propiedades tiene. Vamos a iniciar diciendo que la materia es todo lo que podemos ver, todos los cuerpos alrededor, sean objetos no vivos o personas vivas, son cuerpos, todos son cuerpos. Estos cuerpos pueden ser divididos en cosas o en porciones más pequeñas de lo que pensamos. O por ejemplo, vamos a poner como un cuerpo, un tablón de madera. Y si lo pasamos por una trituradora se va a convertir en partículas. Aún lo vamos a poder ver. Y luego, si es que esto lo vamos a dividir en cosas más pequeñas, vamos a necesitar de algún laboratorio ya para eso. Pero de todos modos se va a dividir. De esta división surgen las moléculas, que son más pequeñas y el ojo humano ya no las puede ver. Luego, si es que estas moléculas las divides también con medios físicos, o más bien dicho, medios químicos ya, se van a transformar en átomos. El cuerpo, más bien dicho, el ojo humano tampoco puede verlas, pero de todos modos son una de las más pequeñitas fracciones de la materia que tienen un gran valioso poder, digámosle. Como ejemplos tenemos el átomo de oxígeno, que junto al hidrógeno forman la molécula de agua que todos conocemos. Pero vamos a ir por pasos. Una molécula, más bien dicho, un átomo, si es que se junta con otro átomo, forman una molécula. Basta que sean dos juntos, ya son una molécula. En ese caso está el oxígeno junto a dos hidrógenos que forman el H2O. H2 de una H, 2H, H2 más el O, H2O, molécula de agua. Principales elementos radioactivos en átomos. Como átomos radioactivos tenemos el carbono, el cesio, cobalto, estroncio, yodo, pu, polonio, radio, radón, torio y uranio. Luego vamos a ver cuáles son las aplicaciones de estos átomos radiactivos. Aunque parezcan medios sonson, aunque sean muy chiquititos, estos sirven un montón en la medicina, agricultura, ingeniería y en muchas cosas más. Como ejemplo vamos a citar, aunque no parezca muy interesante, te van a sorprender de que estos átomos chiquititos
pueden producir bombas nucleares. También sirven para generar energía eléctrica. También para conservar alimentos en buen estado, determinar la edad de los fósiles y las momias y para el tratamiento contra tumores. ¿Qué necesitamos saber para comprender la estructura de los principios activos? Vamos a responder con un poco de criterio también en base a todo lo que hemos leído. Necesitamos saber los componentes de la materia, sobre todo, su unidad básica, que es el átomo. De este se conocen los elementos químicos que dan origen a los principios activos, como por ejemplo la composición química molecular de la vitamina C. Aquí tenemos la vitamina C, que es un principio activo, ya hemos visto antes eso. Aquí la vitamina C está compuesta de átomos, solo que estos átomos están juntos con otros átomos y ya se vuelven moléculas. Pero de todos modos, estamos comprendiendo la estructura de la materia. Estas moléculas, cuando se juntan con otras más, forman unas cadenas que llegan a ser las fórmulas moleculares de otros principios activos, ¿no? En este caso, todos estos juntitos pasan a ser la fórmula molecular del principio activo vitamina C. No vamos a expandir más el tema, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Cómo aporta el conocimiento de la estructura de la materia, el conocimiento de los principios activos de las plantas? Vamos a responder en base a lo que acabamos de decir con el ejemplo de la vitamina C. Permite estudiar más a fondo los principios activos para dar con el origen de estos y hallar explicaciones a las propiedades terapéuticas de cada planta. Paso 4. Ahora que ya sabes sobre la estructura y propiedades de la materia y cómo se determina el contenido de los principios activos de las plantas, escribe una explicación sobre de qué otras maneras se podría aprovechar el conocimiento de la estructura y propiedades de la materia. Esto lo puedes responder a criterio propio, según lo que tú creas que, por ejemplo, hazte la pregunta: ¿de qué le sirve a una persona saber la propiedad de la materia? ¿De qué le sirve a una persona saber que la materia, que es todo lo que vemos, se puede hacer más chiquita e incluso se puede alterar? Yo he respondido algo que les puede servir de una orientación. Conocer sobre las propiedades y estructura de la materia permite abrir un amplio espacio de investigación en donde encontraremos o crearemos más cosas a partir del átomo o de las moléculas. Conocer la estructura de la materia nos hace saber que ésta se puede dividir en infinitas partes y en base a estas divisiones se pueden crear nuevos compuestos. También estos conocimientos se pueden aprovechar en el estudio de afecciones a la salud de algún virus o simplemente el estudio del cuerpo humano. En este caso me gustaría hacer un citado a un personaje que de seguro conocen, que usó sus conocimientos sobre la estructura de la materia para destruir las gemas del infinito. No estoy hablando de nadie más que el famosísimo Thanos. Este gigantón sabía cuál es la estructura de la materia y sabía en qué momento ya no podía usarse. Redujo la materia de estas gemas a su versión más diminuta, al átomo. ¿Dónde están las gemas? Las destruí. Las reduje a átomos. Usé las gemas para destruir las gemas. Y eso casi lo mata. Deberían agradecerme. En fin. Con eso terminamos ya todo este tema, me parece. Quería hacer solamente un pequeño repaso para decirte que recuerdes que la materia es todos los cuerpos que podemos ver, cuerpos enteros, claro. Estos, si los trituramos, pasan a ser partículas, aún las podemos ver. Pero si estas se dividen por acciones ya en laboratorios con medios físicos más avanzados, claro, se convierten en moléculas y ya no lo podemos ver tampoco. Los medios químicos, más bien dicho, si dividimos la molécula, si la dividimos con medios químicos, se convierten en átomos. Ya no los podemos ver tampoco. Hasta ahí es la más pequeña que vamos a avanzar. Hay más versiones pequeñas, pero no vamos a extender mucho el tema. En fin, vamos a evaluar nuestros avances. Les expliqué con base en evidencias científicas y toda esa cosa así que hemos hecho. Y de mi parte he estado investigando de fuentes alternas también para asegurar que todos sean datos comprobados científicamente, así que sí lo hemos logrado. Fundamenté que la utilización de las plantas en medicina tradicional alivia nuestras dolencias y con los aportes de la ciencia y tecnología contribuyen a mejorar salud. Claro, también hemos logrado. Hasta aquí hemos terminado ya toda esa experiencia. Espero que de verdad les sirva muchísimo y nos vemos en otra ocasión. Bye.